Bueno, en este video nos vamos a centrar en los elastómeros, que es el tercer grupo, que nos quedó solo la definición en el video anterior. Y básicamente este grupo de polímeros, los elastómeros, se caracterizan porque se dejan estirar cuantas veces uno quiera y luego de dejar de someter un esfuerzo, pues recobrar nuevamente su dimensión original. Y esto se da a que sus cadenas, digamos, moleculares, están estrechamente como retorcidas y al aplicarle pues el esfuerzo, esto hace que se desenredan y al quitarlas vuelven a su estado inicial. Dentro de estos polímeros, o digamos sus propiedades, es que poseen moléculas alargadas, ¿sí? Que esas le permiten pues tener dos subgrupos, básicamente, que es el caucho natural y el caucho sintético. Cuando nosotros hablamos de caucho natural, son aquellos materiales que se adquieren de la naturaleza, de los árboles, de hule, como es el látex, ¿sí? Entonces el proceso para la obtención de este caucho natural es coger ese hule de ese árbol, coger el látex, se sumerge en agua, ¿sí? O sea, se hace como una coagulación y añadiendo ácido acético por un tiempo entre 10 a 12 horas. Cuando nosotros tenemos ese coágulo de látex, se forman como planchas suaves que pasan por un molino de rodillo y esto se hace para eliminar el agua y reducir el espesor. Luego pasa por una cámara donde se cuelga y se secan con humo. Entonces ahí se busca también dar como el ambiente para que esas láminas no adquieran ningún tipo de moho o se oxiden durante el proceso de secado. Ese, digamos, hule natural, por lo general, si yo le quiero cambiar las características, pues hago un proceso de vulcanización. Es decir, cuando nosotros hablamos de proceso de vulcanización, es cuando es un tratamiento que se le realiza al encadenamiento transversal, que es característico de estos elastómeros, y ese hule pues se vuelve más rígido y resistente, ¿sí? El cambio de esas propiedades mediante ese proceso de vulcanización es que hay, digamos, va una relación de esfuerzos de formación, y esa vulcanización se hace agregando azufre a una temperatura de 280 grados centígrados, y este proceso dura un tiempo de 5 horas. Pero debido a su demora, pues ya no se usa, y lo que se hace es básicamente agregarle óxido de zinc, ácido esteárico con azufre en menor cantidad, y esto disminuye el tiempo de procesamiento de este caucho natural vulcanizado, pasando de 5 horas cuando se hace con 100% azufre a 15 a 20 minutos cuando se hace agregando el óxido de zinc, el ácido esteárico y un poquito o una cantidad muy mínima de azufre. Entonces, como las características, nosotros vemos acá algunas propiedades de ese caucho vulcanizado: su módulo de elasticidad, resistión a la tensión, elongación, gravedad específica, los límites superiores e inferiores de temperatura. Esto es para tener en cuenta al momento de escogerlo o la selección de materiales. También está el caucho sintético. Entonces, este caucho sintético básicamente es el que se adquiere o se extrae derivados del petróleo. Entonces, entre ese caucho sintético pues hay varias clasificaciones. Este tiene la ventaja en comparación pues con el caucho natural, y es que tiene mayor tonelaje en producción. Esta es como su característica o su comparación. Están los cauchos butadieno, caucho neopreno, ¿sí? Caucho estireno butadieno, y bueno, cada uno de ellos tiene sus diferentes propiedades. Entonces tienen valores de elongación, de módulo de elasticidad, resistencia a la tensión, todas esas propiedades mecánicas que nosotros vimos en algún momento en nuestra asignatura. Acá vemos algunas otras propiedades. Vemos un resumen principal de esos cauchos y aplicaciones que ustedes ven en la cuadro inferior, en la parte inferior derecha. Ahí vemos sus aplicaciones.
Vemos, por ejemplo, el polibutadieno que se aplica para la fabricación de neumáticos, suelas de zapatos, correas. Este caucho sintético son, digamos, los de mayor volumen de producción a nivel mundial. Las propiedades de estos tipos de materiales, digamos, está entre excelente resistencia a la abrasión, la moderada resistencia al desgarro, la excelente resistencia, por ejemplo, al impacto, la moderada resistencia a la flexión, ¿sí? Y hace pues múltiples aplicaciones, también en la fabricación, como vemos ahí, de neumáticos, correas, suela de zapatos, bandas transportadoras, pero tiene una desventaja, y es que este tipo de material tiene baja resistencia a la intemperie, o sea que es fácil de oxidar, ¿sí?, a la luz solar o al ozono, y muy baja permeabilidad de los gases, o sea, no posee resistencia a hidrocarburos y baja resistencia a los aceites. Es como una de las características del estireno propileno, ¿listo? Acá nosotros damos una comparación de las propiedades mecánicas de los materiales. Tengamos en cuenta que podemos afirmar que los materiales poliméricos presentan un comportamiento mecánico determinado por el carácter viscoelástico y por el tipo de cadena y enlace que lo poseen. Entonces, si nos hemos dado cuenta, todos los tipos de polímeros tienen unas cadenas moleculares diferentes, ¿sí?, unas unidades de repeticiones diferentes, como lo podemos ver en la tabla, y estas cadenas pues dan cierta resistencia a la tensión, elongación, módulo de elasticidad y densidades. Si nosotros observamos, todas son diferentes, de acuerdo, pues algunas podrían ser iguales, pero no en todas sus propiedades. Hay que tener en cuenta, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, dentro de las propiedades mecánicas, cuando nosotros hablamos de plásticos rígidos, que es un concepto muy común, estos plásticos rígidos es dado en el grupo de los estables, ¿listo?, o los termofijos, y debido al comportamiento que sufre pues al ser sometidos a un esfuerzo de tensión, es decir, que requiere mucha fuerza para poder ser deformados, pero puede afirmarse que poseen nula deformación, ¿listo? Entonces se caracterizan por eso. Los plásticos flexibles es cuando al aplicar suficiente carga el material se deforma fácilmente hasta su ruptura. Entonces esos son los plásticos flexibles. Entre estos están los termoplásticos como el polietileno y el polipropileno. Las fibras también se trabajan en los materiales polímeros y son aquellos materiales que en general sirven para reforzar los materiales compuestos, ¿sí? Estos pueden ser plásticos reforzados con fibras plásticas con propiedades como alta resistencia y baja deformación. Entonces me aumenta o me disminuye ciertas propiedades de acuerdo pues a las aplicaciones que yo quiero a este tipo de polímero. Estas son como algunas de las digamos características. Ya va de acuerdo al ordenamiento molecular de los polímeros, pues estos se ven afectados por sus propiedades. Por ejemplo, si los polímeros son amorfos o semivítreos, ¿sí?, pues se van a caracterizar por ser duros y frágiles. Pero si son polímeros cristalinos, pasan por una sucesión de cambios, de elástico, fluencia, flujo de plástico y fractura, ¿sí? Y por ejemplo los cauchos son los únicos que son suaves y muy extensibles, o sea, yo los puedo estirar bastante y son muy elásticos. Veamos acá, esta es una gráfica de comparación de diferentes termoplásticos. Tengamos en cuenta que podemos observar temperaturas en grados Fahrenheit y grados centígrados. Vemos la resistencia de los límites de plasticidad, tanto en digamos en libras sobre pulgadas al cuadrado como megapascales. Las líneas que nosotros vemos en la gráfica son los límites en los cuales va la clasificación o el comportamiento de cada tipo de termoplástico. Es decir, un acrílico, ¿sí?, está por encima de los 14.000 libras pulgadas o por encima de los 80 megapascales en resistencia al límite de plástico, y está por debajo de los 140 a los 100 grados centígrados, o también digamos si vamos en grados Fahrenheit de 0 a 250, ¿sí? Entonces es como los límites en los cuales se presenta o se comporta cada tipo de termoplástico. Los aditivos y mezclas es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta en los polímeros, y es que estos
son aditivos y mezclas que pueden mejorar las propiedades de los polímeros. Es decir, si yo utilizo, por ejemplo, plastificantes que son productos químicos que se agregan pues a los polímeros rígidos para hacerlos más suaves y flexibles, pues va a mejorar su característica de fluidez durante su conformación. Por ejemplo, ahí un plastificante usado es el carbonato de calcio, como en el PVC. Los colorantes, en este caso, acá los podemos aplicar de dos formas, ya sea en pigmentos, que son aquellos como un polvo, ¿sí? Son polvos que son materiales insolubles y que se agregan para dar una opacidad o un color plástico a ese material. Y también están los tintes, que esas son las sustancias que sí son solventes, o sea que yo puedo mezclar, agregarlo y darle color a esos plásticos transparentes. Es diferente, por ejemplo, si yo le quiero dar color a los cerámicos y a los metales, yo no lo puedo hacer como un colorante, aplicar una sustancia, porque no voy a lograr ese color, es imposible. Es como yo coger un proceso de fundición para obtener acero y aplicarle un colorante para que el acero salga verde. Eso no es posible. Los colores en los cerámicos y en los metales se obtienen es haciendo unos recubrimientos. ¿Listo? Los lubricantes, estos se añaden algunas veces a esos polímeros para producir, por ejemplo, la fricción y para facilitar, o sea, es el paso de ese material por las máquinas que se usan en el procesamiento. Entonces, estos lubricantes facilitan también el desprendimiento de los moldes. Cuando usamos moldes para dar una forma a estos polímeros, cuando yo le aplico ese lubricante me permite desprenderlos, no hace que el material se pegue, ¿sí?, con el material de trabajo, con el material del crisol. Digamos, las ceras y los aceites de marcas patentadas se usan en diversos procesos como lubricantes, y esos lubricantes se clasifican en internos y externos. Cuando nosotros hablamos de lubricantes internos, tengamos en cuenta que son los cuales lubrican los gránulos del polímero y de otros aditivos durante ese proceso de transformación. Esto permite que una mayor fusión o facilidad y más rápida fusión de ese polímero con un riesgo reducido de daño térmico. Cuando nosotros hablamos de lubricantes externos, son inmiscibles, o sea, lubrican la mezcla, pero para proteger la máquina que se usa en el procesamiento, y sirve para evitar la degradación y el exceso de temperatura.